Bueno, hola otra vez. Vamos a la tercera y última clase. En esta clase vamos a abordar el tema de las somatizaciones. Las somatizaciones son una consulta frecuente en la práctica clínica cotidiana de los médicos en general y de los pediatras en particular. Ustedes saben que entre el 20 al 30% de las consultas en cualquier centro de atención ocurren por niños con problemáticas que algunos llaman somatizaciones y que hoy vamos a tratar de darle otro nombre. Después les voy a ir contando por qué. Estas somatizaciones, como dije, requieren muchas consultas médicas y en el 5 al 10% de los casos requieren internación, muchas veces no necesaria e incluso a veces contraproducente. Entonces es importante que encaremos y tengamos en cuenta estas situaciones. Las somatizaciones son denominadas de diferente manera, están incluidas en los manuales de clasificación de las enfermedades, en el CIE-10, en el DSM-4 y en todos los libros, con diferentes nombres. Uno de los nombres más aceptados, conocidos y utilizados es el de trastornos somatomorfos. ¿Qué son los trastornos somatomorfos? ¿Cuál es la definición? Digamos, la definición aceptada en la actualidad es que los trastornos somatomorfos son uno o más síntomas físicos que después, yo les transcribo textual la evaluación del DSM-4, DSM-5, ¿no? Un trastorno somatomorfo es uno o más síntomas físicos que después de una evaluación apropiada, entre paréntesis, no se encuentra patología orgánica, también entre paréntesis. Ya acá vamos viendo algunas cosas, ¿no? ¿Qué es una evaluación apropiada? ¿Sí? Una evaluación apropiada para un dolor de cabeza es la consulta clínica más un electroencefalograma, la consulta clínica más un electroencefalograma más una tomografía o también una resonancia o un PET. Digo, a ver, la evaluación apropiada va a depender de cada uno de nosotros, así que la verdad que queda bastante en el aire esto de evaluación apropiada. ¿Y qué es una patología orgánica? ¿Sí? Después de todo lo que hablamos y con la cantidad de datos y cosas que les estuve contando, creo que ya no podemos hablar, digamos, creo que es importante buscar un término que pueda resumir mejor qué queremos expresar cuando hablamos de un síntoma, ¿no? Esto de la separación de orgánico no orgánico cada vez es menos sustentable, ¿no? Así que a mí me gusta llamarlos fundamentalmente síndromes disfuncionales. ¿Y qué son los síndromes disfuncionales? Son un síndrome, o sea, un conjunto de síntomas y signos que son crónicos, ¿sí? Y que recurren, o sea, tienen periodos de exacerbación y periodos de remisión, ¿sí? Y este síndrome cursa con síntomas somáticos, o sea, síntomas en el cuerpo múltiples, que no son explicados por ninguna enfermedad clasificada, ¿sí? Pero que tienen una importante limitación social y están asociados, casi sin excepción, a la búsqueda exhaustiva de ayuda médica. Yo les voy a proponer como modelo de estudio de los trastornos disfuncionales al síncope vasovagal. Nuestro equipo de trabajo viene trabajando con los pacientes con síncope hace más de 20 años y fuimos aprendiendo muchas cosas que yo quiero contarles en esta última parte de este módulo. El síncope vasovagal tiene otras denominaciones comunes que pueden encontrar en la literatura.
síncope neurocardiogénico, síncope neuralmente mediado, lipotimia, desmayos, vaídos. E incluso en algunos lugares, digamos, se refieren al síncope vasovagal, lo nominan como síncope psiquiátrico, ¿no? Digo, ya decir psiquiátrico pareciera que no nos corresponde a nosotros los pediatras, ¿no? Esto es terreno de los especialistas en salud mental. Lo que yo quiero reflexionar es cómo una nominación, en definitiva, condiciona una conducta. O sea, no es menor llamar a una problemática de una manera u otra. Esto impacta en nuestro concepto como profesionales, en nuestra conducta como profesionales y por supuesto en el impacto que tiene sobre una familia, sobre un paciente. No es lo mismo, si nos salimos un poco del tema, decirle a su mamá que un niño tiene una problemática simple de relación con sus compañeros de la escuela que ya va a superar, que decirle que tiene un trastorno del espectro autista, ¿no? Digo, hay una diferencia abismal entre una cosa y la otra, y quizás ante un mismo paciente, algunos le digamos, mire, es esto, ya va a pasar, quédese tranquila, tiene que ver con esto, vamos a trabajar sobre estos aspectos y esto se va a modificar, que decirle, bueno, su hijo en realidad tiene un trastorno del espectro autista, la flauta, trastorno del espectro autista ya condiciona, digamos, en esa familia, produce un impacto y una marca que va a ser difícil de borrar. Entonces, la nominación, claramente, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con esto, porque produce un impacto importante, ¿sí?, en el paciente, en su familia. Entonces, ante una situación como son las somatizaciones, y en este caso en el modelo que nosotros decimos, ¿no?, después de un exhaustivo examen físico y exámenes complementarios absolutamente normales, nuestra conclusión puede ser que no encontramos nada y le decimos a la familia que se tranquila, su hijo no tiene nada, ¿sí? No tiene nada y se desmaya todos los días, le duele la cabeza, dejó de ir a la escuela, ya no va más a fútbol, no participa con sus compañeritos. Este médico está loco, digo, apenas sale de nuestro consultorio, se mete en el consultorio de al lado, o no sé, o va a la curandera. Entonces, yo quiero recalcar que nuestras palabras, ¿sí?, y nuestras nominaciones son fundamentales, con lo cual debemos analizarlas y medirlas antes de emitirlas. Así como le decimos esto, digamos, también muchas veces ante situaciones como las que nos estamos refiriendo, podemos simplificar diciendo, bueno, quédese tranquilo, no hay nada físico, su hijo no tiene un problema orgánico, tiene un problema psicológico. Tiene que ir a una psicóloga. Entonces nosotros nos desentendemos del problema, ¿no? Nosotros no encontramos nada, hasta la resonancia magnética nuclear fue normal, con lo cual no es nuestro problema, que se ocupe el psicólogo. O, por otra parte, a veces podemos decir, sí, mire, en realidad el problema es su hijo, que se desmaya cada rato y que le hicimos un estudio, digamos, todo demás, un TIL-TES en este caso, tiene un síncope vasovagal maligno. La flauta, síncope vasovagal maligno, se va a morir mañana, más o menos es lo que piensa la familia. Y, o sea, lo que les quiero significar a ustedes es cómo con diferentes miradas van a modificar los abordajes, a diferentes miradas va a haber diferentes abordajes. Entonces, les quiero mostrar este artículo publicado en el 2012 y en la actualidad hay otros similares, en una prestigiosísima revista cardiológica que es el Circulation, donde esto es con pacientes adultos, pero nosotros también lo hemos visto en pacientes adolescentes, cómo
digamos, ante síncopes vasovagales repetidos, la indicación, digamos, es de un marcapaso, ¿sí? O sea, este artículo describe, digamos, la utilización e induce, digamos, a tratar al síncope vasovagal recurrente con terapia, con ponerle un marcapaso, ¿sí? O sea, meterle un cable en el corazón. Claramente nosotros seguimos muchos pacientes con síncope vasovagal recurrente y en ninguna oportunidad tuvimos que colocar un marcapasos si de este diagnóstico se trataba, ¿no? De un síncope vasovagal recurrente. Entonces, yo quería charlar un poco de esto porque todavía se sigue encontrando en la literatura respecto del síncope vasovagal aquellos autores que clasifican dentro del síncope vasovagal maligno una entidad que ellos llaman síncope vasovagal maligno. ¿Y qué es el síncope vasovagal maligno? Aquel síncope que tiene mucha recurrencia, que cuando se realiza el tiltés, tiene asistolia en el tiltés, o sea, una parada cardiológica, por supuesto, reversible, y que no responden a la medicación. Respecto del tiltés, una pequeña aclaración, la mayoría de ustedes debe conocer. El tiltés es un estudio que se utiliza para el estudio del síncope vasovagal. En definitiva, no solo para el síncope vasovagal, es una medida de medir la respuesta autonómica, o sea, se lo somete a un paciente a un estrés ortostático estandarizado en una camilla basculante y se mide la respuesta de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial ante el estrés ortostático, o sea, ante la situación de pasar de la posición de acostado a la posición de parado. Normalmente hay una respuesta esperada que tiene que ser el aumento de la frecuencia cardíaca y el aumento de la presión arterial para dentro de determinados valores. Si no se produce este aumento adecuado de la frecuencia cardíaca o de la presión arterial, se considera normal, y por el contrario también, digamos, si se produce una respuesta excesiva, también obtenemos un tiltés patológico. Pero una de las cosas que más que puede verse es que en el desarrollo del tiltés, o sea, cuando lo sometemos al paciente al estrés ortostático, se produzca una asistolia que a veces puede durar 7, 8, 10, 12 segundos, ¿sí? Muchos autores, digamos, a aquellos pacientes con mucha recurrencia, asistolia y que no responden a la medicación, ¿por qué acá está puesta entre signos de interrogación? Bueno, porque depende qué hablamos de medicación. Si por medicación entendemos solo la utilización de un fármaco determinado, bueno, nos estamos quedando cortos. En función de lo que estamos hablando, medicar a un paciente, tratar, abordar a un paciente es mucho más que darle un remedio. Así que, bueno, para que ustedes tengan una idea, esto es un ejemplo de un tiltés, de uno de los numerosos tiltés que hicimos en nuestro laboratorio, donde vemos qué es lo que pasa en este paciente. Este es un paciente que tenía síncope recurrente y que andaba muy mal, se desmayaba en todas partes, más otros síntomas que tenían, que le producían una importante limitación social. Este paciente andaba dando vuelta por todas partes, tenía consulta con el neurólogo, gastroenterólogo, con el kinesiólogo, con todos. Era innumerable la cantidad de exámenes complementarios que tenía, tomografía, resonancia magnética, hasta un PET tenía este paciente. Y bueno, cuando concurrió a nosotros le hicimos un tiltés, y en este tiltés lo que quiero mostrarles es cómo, bueno, primero acá este es cuando el paciente está acostado, ¿sí? Entonces nosotros con el paciente acostado, luego de 15 minutos de reposo, medimos la frecuencia cardíaca basal y la presión arterial basal. Como ustedes ven, estando en reposo y acostado, tenía una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto y una presión arterial de 88-60. Cuando la camilla se para, o sea, cuando lo sometemos a 80 grados de ortotastismo, a los 2 minutos, la frecuencia cardíaca de 60, que en este caso aumenta a 80 latidos por minuto, y la presión arterial, ¿sí?,
Ya aquí presenta una respuesta no adecuada, porque no, tendría que haber subido fundamentalmente la presión diastólica, que acá era 60, acá no solo no subió, sino que bajó, y la presión sistólica también bajó. Pero lo que más importante, la primera respuesta, que no fue lo más adecuada, ya acá nos hacía sospechar que algo pasaba, que su sistema autonómico estaba respondiendo mal a esta situación de estrés ortostático, era que no aumentaba adecuadamente la presión diastólica. Cuando seguimos a los 4 minutos sin intervenir, nosotros lo único que hacíamos era nada, observar al paciente, que por supuesto estaba con una vía y monitoreado, ¿no? Pero nosotros no hacíamos nada, no le dábamos ningún medicamento, no inducíamos absolutamente nada. A los 4 minutos del ortostatismo, ustedes miren, bueno, esto es un artificio de técnica, pero ustedes miren cómo los latidos se van espaciando, o sea, quiere decir que justamente la frecuencia cardíaca va claramente bajando, y miren aquí cómo se produce un silencio electrocardiográfico. Estos son segundos, primer segundo, segundo, tercero, cuarto, o sea, se produce una sistolia, una parada cardiológica, ¿sí?, que llega a hasta 17 segundos. Esto que ustedes ven, ven acá es movimiento corporal, porque el paciente, a partir de esta situación, realiza una convulsión, o sea, movimientos tónicos y clónicos. Nosotros lo único que hacemos, no le damos ninguna medicación, lo único que hacemos es acostar al paciente, o sea, volverlo a la posición de acostado, y automáticamente solo se recupera. Para algunos autores, con el antecedente de este paciente, con la no respuesta a las medicaciones que se le estaban dando, y con este TIL test, lo hubiesen considerado un síncope vasovagal maligno y hubiera sido pasible de tratamiento con un marcapaso. Nosotros no le pusimos ningún marcapaso, los abordamos desde el concepto que estamos pretendiendo mostrarles a ustedes, del concepto biopsicosocial, y por supuesto no fue fácil. Acá intervinimos muchos especialistas durante bastante tiempo, pediatras, especialistas en salud mental, cardiólogos, o sea, recibió medicación, abordaje psicoterapéutico, etcétera, 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 y este paciente con el tiempo pudo superar esta problemática y hoy en día anda muy bien. Pero bueno, esto quería mostrarle como diferentes miradas, diferentes nominaciones, diferentes abordajes condicionan conductas absolutamente diferentes. Entonces, repasando un poco, les transmito la definición de síncope en general, ¿no? Los síncopes son producidos por muchas causas. En la edad pediátrica la causa más frecuente es el síncope vasovagal, pero los síncopes pueden ser producidos por problemas cardiológicos, por problemas neurológicos, etc., ¿no? Como síncope se define la pérdida brusca y transitoria de la conciencia y del tono postural producido por este mecanismo, por una interrupción temporaria del flujo sanguíneo cerebral, y que tiene la característica de tener una recuperación espontánea y completa. Si no ocurriese esta recuperación espontánea, o si no fuese completa, ya no estaríamos en presencia de un síncope, sino estaríamos en presencia de un ataque isquémico transitorio. O sea que para definir síncope se tienen que cumplir estas condiciones de las cuales estamos hablando. Y dentro de los síncopes en general, en la edad pediátrica, lejos, más del 95%, 98% de los episodios de síncope corresponden al síncope vasovagal. El síncope vasovagal entonces es la causa más frecuente de pérdida de conocimiento en la edad escolar y en la adolescencia. Cursa siempre con un electroencefalograma normal, ¿sí?, y con neuroimágenes normales. El síncope vasovagal tiene ciertas características distintivas, y que es que el mecanismo que lleva a la pérdida del conocimiento es la hipotensión arterial, que puede estar o no acompañada de bradicardia,
Y otra de las características fundamentales que definen el síncope vasovagal es que siempre se produce en presencia de estrés ortostático. O sea, el paciente, para que se produzca el episodio sincopal, tiene que estar parado o sentado. O sea, nunca ocurre un síncope vasovagal en un paciente estando acostado. Sí puede suceder que estando acostado se levante y al incorporarse bruscamente se produzca el episodio, pero no se inicia, ¿tá?, si no hay un estrés ortostático.